Como ustedes saben, estamos en Semana Santa. Como lo decía ahorita al principio, algunos piensan que Semana Santa es vacaciones, es paseo. Y sí, Semana Santa es vacaciones, es paseo. Pero no podemos olvidar por qué es Semana Santa. ¿Por qué el jueves y el viernes son festivos? ¿Qué se celebra? ¿Por qué lo hacemos? Y es que en Semana Santa celebramos o conmemoramos los sucesos o algunos de los sucesos más importantes que ocurrieron en la vida de Jesús, que fue la última semana en la que Él estuvo en Jerusalén, donde fue sacrificado, donde fue crucificado y donde resucitó. Desde el domingo, que es la entrada triunfal, que lo conocemos como Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, la palabra dice que montado sobre un asno, la gente tendía sus mantos, arrancaba palmas y gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y se conmovió la ciudad. Jerusalén no era una ciudad pequeña. Jerusalén de la época era una ciudad más o menos, haga de cuenta usted, como Florida Blanca. Era una ciudad grande, pero Florida Blanca no solamente el casco urbano, no, toda la Florida Blanca. Era una ciudad poblada. Y dice la palabra que cuando Jesús entró y formaron tal alboroto, que dice textualmente que la ciudad fue conmovida. Y en esa época no existía Facebook, no existían transmisiones lives en TikTok, no existía YouTube, no existían las redes sociales, pero aún así la ciudad fue conmovida. Jesús entró a una ciudad y la ciudad fue estremecida. Y si ustedes analizan esa historia, es hermoso, porque los que generaron esa conmoción fueron los discípulos, pero eso es otra enseñanza. Eso fue el Domingo de Ramos. En el transcurso entre el domingo y el jueves ocurrió algo que conocemos como el alboroto de Jesús en el templo. Dice la palabra que Jesús fue al templo. Escuchen esto porque es bien interesante y mucha gente no conoce esto. Jesús fue al templo y dice la palabra que vio que habían vendedores. Vendían. ¿Por qué vendían? Porque en el templo era el lugar de los sacrificios. Usted, para sacrificar lo que sea que fuera a sacrificar, allá en el templo lo vendían. Vendían palomas, vendían tórtolas, vendían cabras, porque en la tradición judía usted iba al templo, compraba un animal de acuerdo a sus capacidades, se lo entregaba al sacerdote y el sacerdote sacrificaba ese animal por usted para perdón de sus pecados. Es decir, si usted quería pedirle perdón a Dios, tenía que comprar un animal, entregárselo al sacerdote, el sacerdote lo sacrificaba y ese, por así decirlo, animal pagaba el precio de sus pecados al ser sacrificado. Y Jesús llega al templo y encuentra es una plaza de mercado, venta de tórtolas, venta de palomas, venta de cabras, de todo. Y dice que Jesús se enojó a tal punto que sacó un látigo, volteó mesas y los agarró a rejo y los sacó. Alguna vez leía una frase que decía: si piensas hacer lo que Jesús hizo, porque muchas veces nos dicen, en cualquier situación piense ¿qué haría Jesús? No descarte también el voltear mesas y agarrar a todo el mundo a látigo, porque Jesús lo hizo. Jesús lo hizo, ¿por qué? Porque realmente habían convertido el templo o lo habían pervertido. Después llega lo que es el Jueves Santo que conocemos, que es donde se celebra la última cena de Jesús con sus discípulos. Y esta última cena ocurrieron situaciones bastante incómodas. No fue una cena como cuando usted se va con sus amigos a compartir y se ríen y la pasan bien. No, en esa última cena Jesús dijo que uno de ellos lo iba a traicionar. En esa última cena Jesús le dijo a Pedro que él lo iba a negar. En esa última cena él le lavó los pies a sus discípulos. En esa última cena se fueron a orar y todos se quedaron durmiendo y Jesús los despertó: velen y oren para que no entren en tentación. Fueron los últimos momentos de Jesús y fueron momentos críticos. Y luego llega el viernes, el día de la crucifixión. Jesús es arrestado, es azotado, es vituperado, es golpeado, es sacrificado. Y hay un día que parece que estuviera sobrando, que es el sábado. ¿Qué pasó el sábado? Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Y el sábado, aquellos que no saben, el sábado fue uno de los días más importantes. La palabra dice que Jesús bajó al Seol y le arrebató al enemigo las llaves del Hades y de la muerte. Pero eso lo hablaremos en otra ocasión. Y el domingo es la resurrección de Jesús. Pero hoy quiero enfocarme en la cruz.
Y quiero iniciar preguntando, ¿qué significa la cruz? Si nosotros pensamos hoy en día qué significa la cruz, ¿qué podemos decir? La cruz significa, qué sé yo, un amuleto, mucha gente lo usa como amuleto. La cruz significa esperanza, porque muchas organizaciones la utilizan como símbolo, la cruz roja, para señal de salvación y de ayuda. La cruz también significa para algunas personas esperanza o gratitud, algunos se lo tatúan, algunas personas las usan como joyas. Hoy en día el significado de la cruz no es tan malo, pero si nosotros nos vamos al pasado, a la época de Jesús, la cruz significaba la mayor tortura que existía en la época. Era la manera como el imperio romano escarnecía a aquellos que ellos sabían que iban a generar problemas en su gobierno. Entonces les mostraban a las personas: si ustedes lo hacen, le va a pasar lo mismo que a ellos. Era como una manera de exhibir públicamente la tortura y el sacrificio para los demás. Y además de eso, la cruz significaba maldición. La cruz no era algo bueno, era algo malo. Era un significado terrible. Los que morían en la cruz o los que morían crucificados eran la peor calaña: ladrones, asesinos, personas terribles. Pero ahora te quiero preguntar, ¿qué significa la cruz para ti? ¿Significa amuleto? ¿Significa un objeto más, un símbolo más? ¿Qué significa la cruz para ti? Y hoy quiero compartirte 4 puntos rápidos acerca del significado de la cruz. El primero es: la cruz significa amor. Y hay 2 cosas que quiero hablar acerca del amor. El primero es que el amor de Dios es incondicional y sacrificial. Todos conocemos esta cita, Juan capítulo 3 versículo 16. Reina Valera dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el problema? Que lo hemos generalizado. De tal manera amó Dios al mundo, pero hoy quiero que no lo generalices, quiero que lo personalices. Quiero que no leas porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que quiero que coloques tu nombre en ese lugar. Porque de tal manera amó Dios a Carola, a Arcoiris, a María José, a Yoleida. Porque de tal manera amó Dios a Daniel, que entregó lo más valioso, que era su hijo, para rescatarme. Eso es un amor incondicional y sacrificial. Y hoy vengo a decirte algo: Dios te ama. De tal manera te amó o te ama Dios, que entregó lo que para él era lo más valioso para rescatarte. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice esto: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y siempre hay un ejemplo que yo coloco, y es el siguiente: si en el mundo todos fueran perfectos, todos fueran íntegros, nadie pecara, todos fueran limpios, ninguno necesitara ser salvado, y solamente tú lo necesitaras, aún así Jesús iría a la cruz por ti, porque te ama. El amor de Dios es eterno y es fiel. Mira lo que dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Dios creador del universo, de las galaxias, de las constelaciones, de la inmensidad del universo, nos ama a nosotros que somos criaturas insignificantes en una creación tan inmensa. Ahorita esta semana pasó lo del ¿cómo se llama? Artemisa era que se llamaba. Bueno, la nave espacial que viajó a la luna, que no habíamos vuelto a la luna hace rato. ¿Qué? Artemis 2. Y eso nos hace pensar la inmensidad de la creación de Dios. Somos seres tan insignificantes en medio de una creación tan enorme. Póngase a pensar usted las galaxias, las constelaciones, tantas cosas tan enormes que hay, y nosotros siendo tan pequeños, aún así Dios nos ama, Dios te ama. Y hoy quiero que por un momento cierres tus ojitos ahí en tu lugar
mira tu corazón, mira tu alma y dile a tu yo interior: Dios me ama. Hoy dile a ti mismo: Dios me ama. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro, aquí escribe el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el amor de Dios tan inmenso, tan grande, por ti y por mí. La cruz significa amor. Cuando veas la cruz, ve el amor de Dios hacia ti. Ve a Dios con sus brazos extendidos, amándote y aceptándote de nuevo, a pesar de tus pecados. Segundo, la cruz significa pecado. Lo primero que quiero que entiendas en esta noche es que todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Nadie se salva. Ay, Daniel, pero yo soy buena persona. Ay, Daniel, pero yo no hago nada malo. Todos somos pecadores. El hecho de ser descendientes de Adán de una vez nos mete en la lista de pecadores. Tenemos raíz de iniquidad, de pecado en nosotros. Y además de eso, súmele sus pecados, sus mentiras, sus malos pensamientos, sus malas palabras. Algunos piensan que porque pecan poquitos son menos pecadores. Todos somos pecadores. O nosotros como humanos tenemos el concepto de que hay pecados más grandes que otros. No, para Dios todos los pecados son iguales. Para Dios es una mentira igual a como si tú fornicaras. Para Dios es igual que tú hables mal de una persona como si mataras a alguien. La palabra lo dice. Para Dios todos los pecados son iguales. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo dice, Dieguito. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos apartaba de Dios. Todos, sin excepción, hemos pecado y estamos apartados de Dios. Y les vamos a hacer un ejemplo para que lo entendamos mejor. No siempre agarro Rafa. Lucho, venga, que volvió, venga, lo agarro este ejemplo. Venga para acá. Un aplauso para Lucho, por favor. Simpático, soltero, trabajador, con plata. Muchacha, ahí está el partido, ahí se los ten, tetoncino, ¿no? Con tenis nuevos, mire, no, bueno. Dios creó a Lucho, lo creó simpático, lindo, buena persona, con buena personalidad, así como ustedes lo ven. Y Dios lo hizo con perfección, con amor, lo creó, lo diseñó. Y Dios dice: Lucho es mío, yo lo creé. Pero aparece Satanás y le dice: no, Lucho es mío. Y Dios le dice: no, Lucho es mío, yo lo creé. Pero Satanás le dice: no, él es mío porque él peca. Él es mío porque él dice mentiras. Él es mío porque él no cumple tus mandamientos. Él es mío, me pertenece. Y Dios, como es justo, dice: sí, tienes razón. ¿Qué quieres por él? Y el diablo, como es maldadoso: quiero lo más valioso para ti. Quiero la vida de tu hijo. Yo me imagino a Dios en ese momento voltear a mirar a Jesús, y Jesús con una sonrisa mirando a Lucho y dice: yo pago por él. Ese es el amor de Dios. Ahora no es Lucho, eres tú el que está aquí. Dios te creó, te hizo perfecto, te dotó de dones y de talentos, pero a causa de nuestro pecado le pertenecemos o le pertenecíamos al enemigo. Estábamos condenados a una eternidad sin Dios. Estábamos condenados a vivir sin propósito, y Jesús decidió pagar por nosotros. Se entregó a sí mismo para salvarnos. Gracias, Luchito, un aplauso para Lucho. Todos sin excepción hemos pecado, y hay consecuencias del pecado. Romanos 6:23 dice esto: porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado tiene como consecuencia la muerte.
Tú y yo estábamos condenados a muerte, pero no solamente a muerte física, a muerte espiritual, a durante toda la eternidad estar muertos sin Dios. Estábamos condenados. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús nos confronta en esta noche y nos dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La generación de hoy en día es una generación pecadora. Los jóvenes de hoy en día somos pecadores. Es más fácil para nosotros hacer o seguir la corriente del mundo y ceder ante las tentaciones. Y la palabra dice que Dios espera de nosotros santidad y no la estamos teniendo. Somos pecadores. Y hoy quiero que entiendas una verdad en esta noche. Eres un pecador. Todos somos pecadores. Por eso necesitamos la cruz. Por eso necesitamos la redención. Por eso necesitamos la gracia. ¿Saben por qué muchas personas no valoran la salvación? Porque no saben de qué son salvos. ¿Sabe por qué muchos jóvenes no valoran el sacrificio de Jesús? Porque no saben de qué están siendo salvos. No saben de dónde Dios los está sacando. Y hoy te vengo a confrontar y te vengo a decir: necesitas salvación, necesitas a Jesús, necesitas la cruz. La cruz significa gracia. Hay una historia hermosa. Dice que cuando Jesús estaba crucificado, junto a él crucificaron a 2 ladrones. La crucifixión de Jesús duró alrededor, mientras Jesús estuvo crucificado, unas 3-4 horas. Y durante esas 3-4 horas estuvieron escarneciendo a Jesús. Se burlaban de él. La palabra dice que le gritaban: se salvó a otro, sálvese a sí mismo. Bájese de esa cruz. ¿Tú crees que Jesús no hubiera podido hacerlo? El mismo Jesús le dijo a Pedro cuando vinieron a arrestarlo y Pedro le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Le dijo: si yo quisiera, oraría al Padre y el Padre enviaría una multitud de ángeles a pelear por mí. ¿Tú crees que Jesús no hubiese podido bajarse de la cruz? Claro que lo hubiera podido hacer. Se estaban burlando de él, lo estaban escarneciendo, lo escupían, pero aún así se mantuvo ahí por amor. Aún así se mantuvo ahí porque sabía que debía pagar el precio por nosotros. Y junto a él estaban 2 ladrones, y uno de ellos, estando crucificado, también se burlaba de Jesús: sálvenos. Pero el otro, dice la palabra, que lo reprendió y le dijo: ¿no tienes temor de Dios? Este hombre no ha hecho nada malo. Nosotros somos dignos de lo que estamos sufriendo, pero él es un buen hombre. Y voltea a mirar a Jesús y le dice: ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La cruz significa gracia. ¿La gracia qué es? Que somos salvos por gracia. Tú eres salvo por gracia, no por tus obras, no por lo que hagas o no hagas, no porque estudies la palabra, no porque vengas a la iglesia. Eres salvo por gracia. Este ladrón nunca fue a una iglesia. De seguro nunca leyó la palabra. De seguro no hizo discipulado, no hizo instituto bíblico, no estudió hermenéutica, no estudió apostología, pero aún así llegó al cielo. Y me lo imagino llegando al cielo y preguntándole Pedro, bueno, cuando ese Pedro todavía estaba vivo, entonces otro Pedro que estaba ahí en la puerta: Señor, ¿usted a qué iglesia asistía? No, yo no asistía a ninguna iglesia. Señor, ¿qué pastor usted dónde se congregaba? No. ¿Hizo el discipulado? No. ¿Se bautizó? No. Entonces, ¿usted por qué está aquí? Porque es que somos salvos es por gracia. Tú y yo somos salvos por gracia. La palabra dice que es por gracia, no por obras. Daniel, entonces, ¿por qué hacemos las obras? Las obras las hacemos
como una señal de querer retribuir un poco a Dios de todo lo que ha dado por nosotros, en gratitud, en amor. Pero no es porque tú hagas obras que eres salvo. Eres salvo porque Jesús le plació morir por ti. La cruz significa gracia. Mira lo que dice Efesios 1:7, Dieguito. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Hemos sido redimidos por Jesús y por la sangre de Jesús. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Cuando llegues al cielo no te van a preguntar ¿cuáles son tus obras? ¿Qué hiciste? No, es por gracia. Daniel, entonces no tenemos que hacer obras. Claro que tenemos que hacerlas. Dios nos llama a hacerlas. Nos pide hacer buenas obras. Y como discípulos de Jesús debemos hacer buenas obras. Pero no es por obras, es por gracia. Romanos 11:5-6, Dieguito. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Y por último, cuarto, la cruz significa arrepentimiento. Hoy es un día de arrepentirnos. Y muchos dirán: Daniel, pero ¿arrepentirnos de qué? Yo conozco al Señor, yo vengo a contracorriente, yo vengo a la iglesia. Sí, algunos vivimos una vida buscando agradar a Dios, pero eso no nos exime de que hay cosas que debemos arrepentirnos. ¿Alguien tiene un llavero con bastantes llaves? Estas son las llaves de la vida de Daniel. Señor, te entrego mis finanzas, te entrego mi servicio, te entrego mis talentos, te entrego mis capacidades, te entrego mi intelecto, te entrego mis obras. Pero esta, la de las emociones, esta no, esta es mía. Yo la gestiono. ¿Qué son aquellas cosas que aún no le has entregado a Dios? ¿Cuáles son esas áreas de tu vida que aún no le has entregado a Dios? ¿Qué son esas cosas que aún no has sido capaz de decirle: Señor, te rindo? Hoy necesitamos arrepentirnos. Estamos en Semana Santa, la semana en la que recordamos el sacrificio de Jesús. Una semana para arrepentirnos, para hacer una autoevaluación de nuestra vida y decir: Señor, necesito pedirte perdón. La cruz nos llama a arrepentirnos. La cruz y Jesús nos llaman a arrepentirnos. ¿De qué necesitas arrepentirte? Por un momento cierra tus ojitos ahí en tu lugar. Y ahí con tus ojitos cerrados te invito a que puedas pensar y reflexionar sobre lo que hablamos en esta noche. Y quiero iniciar preguntándote la pregunta que te hice al principio: ¿qué significa para ti la cruz? ¿Qué significa para ti la cruz? Desde pequeñitos hemos visto películas de Jesús en Semana Santa, nos han hablado, hemos asistido a lugares como este. Pero hoy te pregunto: ¿qué significa para ti lo que hizo Jesús en la cruz? Hoy te invito a reflexionar, a pensar, a hacer una autoevaluación de tu vida. La cruz significa amor.
Hoy quiero que entiendas que Dios te ama, sin importar lo que hayas hecho, sin importar cuántas veces hayas fallado, sin importar el error tan grande que hayas cometido. Dios te ama. Y algunos dirán, pero es que lo que hice es tan grave. Dios te ama a pesar de eso, porque es que el amor de Dios no está condicionado a nuestras acciones o a nuestras decisiones. Dios nos ama porque decidió amarnos. Y como leíamos ahorita, nada puede separarnos del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades. Nada puede separarnos. Dios te ama. Y hoy quiero que grabes esa verdad en tu corazón. Dios te ama. Sin importar si aún hoy estás haciendo las cosas mal, sin importar si aún hoy viniste después de haber pecado, hoy te digo, Dios te ama. La cruz significa un Jesús con los brazos abiertos, diciéndote: te amo. Lo hizo públicamente. Es el amor más grande que ha sido expresado para toda la humanidad. Nadie te va a amar como Él te ama. Su amor es incondicional, es eterno, es fiel. Dios te ama. La cruz significa amor. De tal manera amó Dios al mundo. Pero la cruz también significa pecado. Él llevó el peso de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Eras tú el que debía estar en esa cruz. Eras tú el que debía ser escarnecido públicamente. Eras tú el que debía ser humillado. Eras tú el que debía ser latigado, castigado. Eras tú. Tú lo merecías. Por tus decisiones, por tus acciones, merecíamos la muerte. Merecíamos la condenación, merecíamos el castigo, pero el castigo fue sobre Jesús. Nuestros pecados cayeron sobre Él. La palabra dice que Él se hizo maldito por nosotros. La cruz significa gracia. Es por gracia. Y la cruz significa arrepentimiento. Hoy es un día de arrepentirnos. Hoy es un día de entregarle las llaves a Jesús. Hoy es un día de decir: ya no más. Ya no más vivir una vida mediocre, una espiritualidad prestada. Ya no más vivir una vida donde aparento ser un hijo de Dios. Hoy es un día de realmente arrepentirnos y entregarle a Jesús todo nuestro ser.